Cordial saludo. El día de hoy voy a hablar acerca de las diferentes temáticas que se abarcaron en el proyecto de Aula Costos 2 durante la semana 1. Para hablar acerca de estas diferentes temáticas vamos a basarnos en una empresa ficticia que se llama Energy NG SA. Esta es una empresa petrolera que lleva 20 años en el mercado, pertenece al Grupo 1 y busca ser una empresa sostenible. Bueno, para hablar de la contabilidad, debemos recordar que tiene muchísimas ramas, entre ellas la contabilidad de gestión, la contabilidad financiera y la contabilidad fiscal. La contabilidad financiera es la que en la mayoría de casos nosotros abarcamos y en la que tenemos una mayor concepción o un mayor conocimiento. Este tipo de contabilidad es la encargada de informar acerca de los diferentes resultados que tiene la empresa. La contabilidad de gestión, a diferencia de la contabilidad financiera, lo que busca es preservar y generar un mayor valor a la empresa. Y nuestra contabilidad fiscal, de la que poco se habla, es la encargada de hacer la elaboración de las declaraciones e informes del control tributario y fiscal. Por ende, se encarga de todos los pagos que se le deben hacer a la DIAN. Bueno, recordemos que la contabilidad de gestión no tiene un marco normativo establecido, a diferencia de la contabilidad financiera. Cada empresa determina como en sus políticas contables cuáles son las normativas que se van a utilizar para llevar la contabilidad de gestión. Pero para el caso particular de esta empresa petrolera se necesita hacer uso del decreto 2041 de 2014 y del decreto 1076 de 2015 debido a que hay unas regulaciones ambientales. Adicional a ello, debido a que esta empresa pertenece al grupo 1, debe aplicar las NIP penas. Y para la contabilidad de gestión hay que aplicar un grupo de resoluciones, como podrán observar en la diapositiva, que nos hablan acerca de la liquidación de las regalías, las declaraciones y los medios magnéticos. Recordemos que pues, cada una de estas contabilidades nos debe entregar unos informes correspondientes. Para el caso de la contabilidad financiera, nos entrega los informes que nosotros ya conocemos, que son el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las revelaciones, las cuales son nuestras notas contables. Para los informes, para el caso de la contabilidad de gestión, nos encontramos con informes de costos, de sostenibilidad, de control de riesgos, de proyecciones y de modelación de nuevos proyectos. Y en la contabilidad fiscal nos encontramos con las declaraciones y los medios magnéticos. Recordemos que el petróleo varía su precio día a día. Por ende, podríamos hacer predicciones acerca de su precio basados en un precio histórico. Cada tipo de contabilidad tiene su importancia dentro de la empresa. Recordemos que este tipo de compañías tienen unas dificultades que no se tienen en cuenta en la contabilidad financiera. Su mayor problema es el asunto ambiental, debido a que por el tipo de geografía que presenta Colombia, se deben hacer unos procesos que son muchísimo más invasivos para la tierra y generan un daño mayor y un daño ambiental superior. Por ende, hay que tener unas regulaciones y hay que buscar que la empresa genere un nivel de sostenibilidad con respecto a este tema. Debido a que muchas personas quizás no quieran invertir a futuro porque tenemos problemas ambientales o que no quieran invertir a futuro porque no creen que son amigables con el ambiente. Y esto es realmente problemático. Recordemos que cuando hablamos de los diferentes grupos de interés, debemos tener en cuenta los grupos de interés que son internos, pero también los externos. Hay que tener en cuenta futuros inversionistas, hay que tener en cuenta a los empleados y hay que tener en cuenta a los clientes. Recuerden que para
hacer la comercialización de dichos productos debemos tener en cuenta la percepción del valor de cada uno de nuestros clientes. En ese orden de ideas debemos tener en cuenta cada uno de los factores que son influyentes para dicho cliente. Como empresas podemos evidenciar una actividad conjunta. Podemos notar cómo tenemos una actividad lineal inicial y se me derivan diferentes productos en su proceso. Listo, inicialmente tenemos la exploración donde se hacen informes acerca de si hay realmente o no petróleo en la zona. Seguidamente se realiza la perforación y para el caso de Colombia, debido a nuestra geografía, se debe hacer una inyección de apulantes y agua. ¿Qué significan apulantes? Son pequeñas moléculas de arena que ayudan a sostener el agujero que se hizo inicialmente y que este último no se cierre. Luego se hace una succión y en esa succión el petróleo no viene de forma pura, sino que viene con un grupo de gases, de agua, por ende hay que hacer una separación de dichos productos. Se separa el gas, el petróleo y el agua. Y este gas que se extrae es el gas natural que todos tenemos en nuestras casas, pero el agua que se extrae simplemente se desecha, por ende no se considera un subproducto ni un coproducto, por ende es un desecho, a diferencia del gas que es un subproducto. Seguidamente extraemos el petróleo y a ese petróleo toca hacerle un proceso de refinamiento por un método que se llama destilación fraccionada. Esta destilación fraccionada es poner el petróleo que ya tenemos en unos hornos a altas temperaturas. Así cambiamos y separamos sus moléculas para crear nuevos productos. Inicialmente, lo primero que podemos encontrar o hallar son los hidrocarburos ligeros, que son el etano, el propano, el metano y el butano. De este etano se le hace el procedimiento de extracción del hidrógeno y se nos convierte en un polietileno. Y esto se convierte posteriormente en los plásticos que normalmente conocemos, ya sean los de las sillas, las mesas, los de las botellas de agua. Listo, después se observan los alifáticos. Estos, si se tienen a una temperatura de 120 grados Celsius, obtenemos el diésel de los automóviles. Si se tiene entre 170 y 600, los aceites lubricantes para automóviles, aviones, trenes, y al tener los hornos a tal temperatura, nos genera un residuo que se llama el coque. Este coque es utilizado para hacer carreteras, arreglar techos, entre otros. Entonces, evidentemente, tenemos unos puntos de separación que inicialmente se dan después de la succión y nos genera un subproducto que es el gas natural y un desecho que es el agua. Luego tenemos un segundo momento que es el punto de separación, que es la aplicación de las altas temperaturas, porque aquí se nos generan dos procesos y nos generan un coproducto que es el plástico, otro coproducto que es la gasolina y otro coproducto que es el aceite. Y finalmente nos genera un subproducto que es este betún que se utiliza para arreglar carreteras y techos. Con esto concluimos el resumen del día de hoy y muchísimas gracias por escucharme y por ver este video. Gracias. Cordial saludo. El día de hoy les voy a hablar acerca de las diferentes temáticas que se abarcaron en el proyecto de aula Costos 2
durante nuestra semana 2. En esta semana se habló acerca de costos conjuntos. Para iniciar a hablar de este tema, voy a hablar acerca de las diferentes definiciones que tiene. La primera es la producción simultánea y es donde de un mismo proceso productivo se generan diversos productos. El punto de separación es donde se dividen estas producciones simultáneas. Tenemos diferentes clases de productos simultáneos que son el producto principal, que es el que nos aporta el mayor valor a nuestra empresa. Los productos secundarios nos aportan un valor menor, pero no nos generan ningún tipo de costo. Los desechos nos generan un bajo valor y adicional a eso, en algunas ocasiones nos generan costos. Y los desperdicios no nos generan ningún tipo de valor y nos generan un costo adicional al deshacernos de ellos. Luego tenemos que hablar acerca de los costos conjuntos. Los costos conjuntos son aquellos que se incurren en la producción simultánea hasta el punto de separación. Para esto hay una reglamentación que es la NIC 2 y la sección 13 de la NIC para pymes. Adicionalmente, el método técnico para hacer este costeo es al valor de mercado hasta el punto de separación y al valor neto realizable después del punto de separación. Y tenemos los costos separables, que son los costos identificables para cada producto después de nuestro punto de separación. Para hacer mayor claridad acerca de esto, vamos a retomar el ejercicio que habíamos hecho en el video anterior acerca de un proceso que se realiza y vamos a analizar cada uno de sus puntos y donde evidenciamos todos estos factores de los cuales les acabo de hablar. Inicialmente, como ya les había hablado en el video anterior, tenemos una exploración, una perforación, una inyección de apulantes y de agua, una succión y una separación. En este se da un primer punto de separación y se nos generan 3 productos: el gas, el petróleo y el agua. El gas lo convertimos en un producto secundario, ya que este nos puede aportar un valor a la empresa, ya que puede ser comercializado como gas natural, pero no es nuestro principal producto en la empresa. Tenemos el agua, que con el agua sobrante no se puede hacer nada, entonces es exactamente un desperdicio. Y luego es el petróleo. Luego el tercer producto es el petróleo, el cual se sigue procesando. Entonces esa agua se nos genera un desperdicio y el gas en un producto secundario. Luego sigue el refinamiento, la destilación fraccionada y la aplicación de altas temperaturas. En este punto se da un segundo punto de separación donde se me evidencian primeramente los hidrocarburos y de ahí me sale el etanol, el propano, el metano y el butano. De el etano nos sale la extracción de pues al hacerle una extracción de hidrógeno me salen los poliestirenos y se me genera el plástico. Este plástico es otro producto secundario, ya que no es el principal de nuestra compañía. Y el propano, el metano y el butano son desperdicios, ya que no se puede sacar ningún tipo de ganancia o valor agregado de ellos. Luego nos salen los alifáticos, ¿cierto? A los 120 grados se nos genera la gasolina o el diésel para los automóviles, que este es nuestro producto principal en este caso específico. Y si se pone entre 270 y 600 grados Celsius, se nos generan lubricantes, aceites lubricantes, que es nuevamente un producto secundario. Y a más de 600 nos queda un residuo que se llama el coque, que nos ayuda a generar betún para caminos y desechos, y para caminos y techos. Y esto es un desecho, ya que se le puede sacar un menor valor, pero no nos genera costos adicionales. Ahora bien, para hablar acerca de los desperdicios es importante aclarar que hay unos desperdicios que son normales, que son aquellos que en el procedimiento normal de nuestra empresa se dan
y se tienen en cuenta en los gastos que se tienen proyectados. Pero hay otro tipo de desperdicios que son los desperdicios anormales. Por ejemplo, en el caso del procedimiento que se realizaba anteriormente, si le inyectamos más agua de la necesaria y tenemos que extraer aún más agua, ese desperdicio de agua nos implicaría unos costos directos para nuestra empresa. Entonces, en el ejemplo siguiente, vamos a suponer que tenemos una empresa petrolera que se dedica a la producción de gasolina y aplica el procedimiento anteriormente mencionado. Vamos a suponer que tenemos unos ingresos de 100.000 millones y que tenemos unos gastos destinados de 97.000 millones. Aquí, después de hacer la diferencia, nos encontramos con una utilidad neta y nos encontramos que esta utilidad neta representaría el 3% de los ingresos que se tienen anualmente. Y nuestro costo de capital, que recordemos que el costo de capital son los valores que los inversionistas tienen proyectados a ganar. Entonces, esto nos genera el EVA, que es el valor económico agregado y es el que nos representa si la empresa tuvo o no un aumento de valor. En este caso, supongamos que tenemos un desperdicio normal de agua del 1%. Entonces, se nos aumentarían evidentemente los costos y aquí podemos evidenciar cómo, aunque tenemos un aumento del valor de la empresa, se me disminuiría con respecto a este factor. Y por último, observemos la diferencia en el caso de un ahorro. En el caso de que se me disminuyan esos desperdicios o que yo optimice o haga procesos para que se me optimicen estos desperdicios. Entonces, aquí podemos evidenciar que tenemos un aumento, suponiendo un ahorro del 1%, notamos evidentemente un aumento del 1%. Podemos notar la diferencia entre estos dos y cómo nos afecta directamente a la empresa. Por su atención, mil gracias. Cordial saludo. El día de hoy vamos a dar conclusión al tema de costos conjuntos. Para ello vamos a desarrollar un ejercicio basado en una empresa petrolera que responde a este proceso. En este proceso podemos evidenciar dos puntos de separación. Recordemos que los puntos de separación son puntos donde nos salen dos productos, pero es necesario que salga un producto para que pueda surgir el otro. Es sumamente necesario que ambos productos salgan, o si no, no se llamaría punto de separación, sino únicamente una producción simultánea. Entonces, por ejemplo, en este caso, en este primer punto de separación que evidenciamos, sacamos el gas, el petróleo y el agua, pero yo debo hacer esa separación para extraer el crudo necesario para continuar el proceso. Adicionalmente, en este proceso, vemos nuevamente un punto de separación. Lo que primero me sale de la destilación fraccionada son estos hidrocarburos ligeros. Y evidentemente, si quiero producir plástico que se produce de los polietilenos que salen, también me debe salir el propano, el metano y el butano. Por ende, es un punto de separación. Adicional a eso, tenemos tres procesos a los que responde esta situación. Tenemos un primer momento donde se da la exploración, la perforación, la inyección de apulantes y la succión. Seguidamente se da el traslado y la destilación fraccionada. Y en este punto, aunque no tenemos un punto de separación, se le deben asignar unos costos relacionados debido a que continúa el proceso. Entonces aquí se le da una asignación a la temperatura. Para iniciar el desarrollo de este ejercicio, le debemos asignar a cada uno de estos procesos unos costos asociados.
En primer lugar, la mano de obra directa, luego los SIF variables y un nivel de operación real. Luego vamos a generar otra información adicional, que es nuestro nivel de operación normal y unos SIF fijos, que en este caso van a ser el arrendamiento, los servicios públicos y los salarios. Pero recordemos que para hablar de SIF fijos debemos por lo general hacer prorrateos y por ende debemos hallar una base o driver que sea acorde a los procesos o a los servicios o a los SIF que estamos prorrateando. En este caso podemos observar los SIF fijos de servicios públicos que se van a prorratear en kilovatios. Por ejemplo, sería incoherente prorratear los servicios públicos, digamos, por ejemplo, en valor de la maquinaria, o por ejemplo, prorratear el arrendamiento en kilovatios, sería altamente absurdo. Por eso es importante tener en cuenta el driver. Entonces aquí le damos unos valores a cada uno de estos drivers y le asignamos unos gastos administrativos, unos gastos financieros, unos impuestos de renta y unos costos de capital. Adicional a eso le vamos a asignar unos precios de venta y unos costos de empaque y de transporte a cada uno de nuestros productos. Entonces vamos a iniciar, después de haberle asignado unos SIF fijos, vamos a proceder a hacer un prorrateo. Aquí el prorrateo es muy sencillo. Traemos los datos que nos daban en la información adicional, los ponemos aquí y totalizamos en esta parte. Y de aquí traemos el total. Entonces, para hacer este proceso, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a coger este total que nos asignan, que es el total que yo pago, y lo voy a dividir entre el total del driver, o sea, entre el total de metros cuadrados en este caso. Y eso lo voy a multiplicar por el número de metros cuadrados que le corresponde a cada uno de los procesos. Y así voy a obtener lo que le corresponde a cada uno. Efectivamente, si yo vuelvo a hacer la suma, me va a dar exactamente el mismo valor. Exactamente el mismo proceso hacemos en esta parte. En los SIF fijos por procesos, lo único que hacemos es totalizar. Totalizamos nuestros diferentes SIF fijos que hicimos prorrateo y traemos el nivel de operación normal. Aquí debemos sacar una tasa debido a que necesitamos sacar el SIF aplicado y es necesario para obtener este valor. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a coger los SIF fijos por proceso y los vamos a dividir entre el nivel de operación normal. Esto nos va a asignar unas tasas y vamos a traer nuestro nivel de operación real. Entonces, lo único que vamos a hacer es que vamos a multiplicar el nivel de operación real por la tasa y esto nos va a asignar los SIF aplicados que tenemos en cada uno de estos procesos. Aquí podemos observar que hay una ligera diferencia entre los SIF fijos por procesos y los SIF aplicados. Entonces podemos observar que aquí la diferencia es de carácter positivo y para el caso de la empresa es un valor insignificante. Por ende, lo vamos a llevar a resultados. El siguiente paso es realizar un CARDEX para cada uno de los productos. Como podemos observar aquí, vamos a seguir el ciclo de costos normal. Entonces vamos a iniciar con las materias primas, luego van a ingresar a un producto en proceso y van a salir a producto terminado. Entonces, recordemos que para los procesos que tengan únicamente subproductos, yo no debo aplicar un método de separación porque la ley me dice claramente que los subproductos se costean al valor neto realizable. Y recordemos adicionalmente que los desechos se tratan como un subproducto, por ende también se tratan a valor neto realizable.
independientemente del método de separación que se use. Entonces, en este punto podemos observar que tenemos la extracción del primer producto principal o coproducto. Entonces, en este punto vamos a utilizar el método de separación de unidades físicas. Entonces, voy a traer los valores que le voy a sacar de cada producto. En este caso son 200 del plástico y 10.200 de los alifáticos. Aquí vamos a traer los costos relacionados a este proceso, que son estos 23.100.290. Y vamos a sacar un valor unitario, haciendo la división entre el total y el total de la cantidad, y nos va a dar un valor. Para este caso en particular de las unidades físicas, todos tienen exactamente el mismo valor unitario. Por ende, le asignamos a todos el mismo valor unitario. En este caso, el plástico se va a producto terminado, como lo observamos aquí, y estos alifáticos se van nuevamente a las materias primas. Ahora bien, tenemos un segundo método de separación, que es el de valor de mercado en el punto de separación. Lo que hacemos es que vamos a traer nuevamente las cantidades y vamos a traer los precios que le habíamos asignado en la información adicional. Únicamente vamos a multiplicar las cantidades por los valores unitarios y esto nos va a dar un total. Y en esta parte totalizamos. Entonces, ¿cómo vamos a hallar los valores unitarios? Entonces, vamos a coger este valor, que son los costos relacionados con el proceso que se está dando. En este caso es el transporte y la destilación fraccionada. Y lo vamos a dividir entre el total que nos dio en la parte del método de separación. Y eso lo vamos a multiplicar por los valores que le corresponden a cada uno. En este caso, del plástico serían 1.000.000 de pesos y en el caso de los alifáticos, 91.800.000. Y así obtenemos los valores totales. Y en este caso únicamente hacemos la división entre el valor total y la cantidad para asignar un valor unitario. Luego seguimos con el método de separación de valor neto realizable. Para este caso traemos nuevamente nuestras cantidades, traemos nuestros precios de venta, traemos nuestros costos de venta, que para este caso en particular son el empaque y el transporte, que en este caso yo los puse negativos para que sumaran directamente, y tenemos que los costos de producción para el caso particular del plástico, como ahí acaba su procesamiento, no hay ningún tipo de costo de producción, pero para el caso de los alifáticos, ahí no termina su proceso. Entonces hay que asignarle un costo de producción. Entonces, ¿cómo le vamos a asignar ese costo de producción? En esta parte vamos a sumar todos los costos relacionados con el proceso siguiente. En este caso es la asignación de la temperatura. Entonces sumamos estos valores, en este caso la mano de obra directa, los SIF variables y los SIF fijos, para que nos asignen un valor. Adicional a eso, vamos a tomar nuestro nivel de producción, que va a ser 10.200. Y únicamente vamos a dividir el costo dividido el nivel de producción, y aquí nos da un costo unitario para nuestro costo de producción. Para el valor unitario, vamos a sumar el precio de venta y los costos de venta. Recordemos que en el caso de que yo tuviera este número positivo, debería ser la resta. Y en este caso, el valor neto es únicamente la multiplicación de las cantidades por el valor neto realizable unitario. Después, aquí vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Recordemos que todos estos métodos de separación responden a una regla de 3. Entonces, en este caso, vamos a tener
estos 23.100.290, que son nuestros costos relacionados, y los vamos a dividir entre este valor total que hallé con el valor neto realizable total, y les voy a multiplicar por cada uno de los valores que le corresponden. Y por último está el método de ponderación, que en este caso se le asigna únicamente un porcentaje a cada uno de nuestros productos, en este caso al plástico el 20% y en el caso de los alifáticos el 80%. Y lo que hacemos es que le sacamos ese porcentaje a los costos relacionados con el proceso. Bueno, ahora bien, aquí debemos hacer en cada uno de ellos el desarrollo de un estado de resultados. Entonces, lo que hacemos es un proceso muy simple. Vamos a traer las cantidades, el valor unitario, y vamos a sacar el valor total. Vamos a sacar los costos, los sacamos directamente del Cardex. Recordemos que en el Cardex hablamos únicamente de costos. Y de aquí sacamos una utilidad bruta. De esa utilidad bruta le restamos los costos variables de venta, que aquí es donde sumamos todos estos costos variables de venta totalizados, y adicional a eso le sumamos la diferencia que nos había quedado en el prorrateo entre los CIF aplicados y los CIF fijos de cada uno de los procesos. Entonces, le restamos obviamente nuestro gasto administrativo para obtener una utilidad operativa. Luego le sacamos los gastos financieros, que en este caso son de 1.000.000, los restamos, y a esta utilidad antes de impuestos le saco el 32% en este caso, y le resto ese valor para hallar una utilidad neta. Adicional a eso, tengo que hallar el EVA, que es nuestro indicador de valor. Entonces, a esta utilidad neta le resto el costo del capital y voy a hallar el EVA. Recordemos que para este caso particular y para este ejercicio, yo le asigné las ventas totales de cada uno de los productos. Por ende, si observamos, todos mis estados de resultados tienen exactamente el mismo resultado. Pero en el caso de que las ventas no fueran de todo el valor de la mercancía, entonces efectivamente tendríamos unos valores diferentes. Ahora bien, nos quedan varias dudas y nos surgen varias dudas en base a esto. Entonces, la primera duda que nos surge es, ¿cuál es el producto que le conviene más vender a la empresa? Desde un aspecto únicamente económico o financiero, podríamos decir que es el diésel, porque es el producto que le asigna una mayor utilidad a nuestra empresa. Pero realmente podríamos observar qué tanto valor le asigna cada uno de los productos a nuestra empresa, disminuyendo en 100 unidades cada una de las ventas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a tener este valor, que es nuestro EVA, que nos da en cada uno de nuestros estados de resultados. Y en cada uno le vamos a disminuir las unidades. Entonces, en este caso, me quedarían 300. Y podemos observar que si le sacamos 100 unidades al gas natural, no habría una diferencia en nuestro EVA, o no habría un aumento de valor. Mientras en este caso, tenemos una diferencia de 80.000.
de 80.000. Y en este caso, del diésel, tendríamos una diferencia de 408.167. Entonces, según el agregado del valor en las unidades físicas, nuestro producto que más nos convendría vender sería el diésel. Ahora, hagamos la misma demostración para el caso de la mercancía vendida en el punto de separación. Efectivamente, debemos saber que este gas natural no me genera ningún valor porque los subproductos no me generan ni una ganancia ni una pérdida. Pero miremos en este caso, serían 146.000 y en el caso del diésel serían 406.000. Entonces, efectivamente, nos podemos dar cuenta que a la empresa le conviene muchísimo más vender el diésel que vender otros productos. Aunque el plástico le genere un valor a la empresa, el diésel le produce un valor mayor. Entonces, en ese orden de ideas, el producto que más le convendría sería vender diésel. La segunda pregunta que tenemos aquí es ¿cuál producto conviene vender sin valor agregado o en el punto de separación? Esa respuesta la podemos ver claramente en este método. Y es que si nosotros comercializáramos el alifático sin ningún tipo de procesamiento, nos generaría una utilidad alta y podríamos mirar y evidenciar que realmente podría crear una generación de valor para nuestra empresa. En esta parte podemos observar que tiene un precio que corresponde a este proceso, pero que realmente, aunque es bajo, me podría generar un valor dentro de nuestra empresa. Y la última pregunta es, ¿qué estrategia debería aplicar la empresa? En esta parte quiero retomar nuestro diagrama de procesos y decir que podríamos optimizar muchísimo más este proceso. Lo que debería hacer la empresa es, por ejemplo, comercializar este tipo de gases a empresas químicas que están dispuestas a venir por ellos y hacer los traslados y los empacados correspondientes. Y a su vez, podríamos vender los alifáticos. Lo que considero es que deberíamos comercializar en los diferentes puntos de separación. Y por ende, considero que el mejor método de separación para nuestra empresa es el método del valor de mercado en el punto de separación. Por su atención, mil gracias.